En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Consideramos hoy el tercer don que los magos de Oriente presentaron al niño Dios, y este era la mirra, oro, incienso y mirra. La mirra, al igual que el incienso, es una resina que brota en un árbol de Arabia y que en forma de lágrimas del tamaño de un haba o de una uva pasa, pues es utilizado con diferentes fines. El primero de ellos es el fin medicinal. A pesar de que la mirra tiene un sabor muy amargo, se utiliza como calmante y como medicina para diferentes dolencias del cuerpo. Así lo hacían en la antigüedad. Lo vemos en la misma pasión del Señor, cuando le ofrecieron como medida de compasión ante el dolor de la cruz aquel vinagre, aquel vino mezclado con mirra, para que tuviera un poco de anestesia, de alivio, cosa que el Señor no quiso tomar, simplemente dejó que le mojaran con la esponja los labios. Este efecto de la mirra medicinal nos recuerda que el niño a quienes los magos adoran es el médico de las almas, aquel que nos viene a traer la salvación, la salud del alma y del cuerpo. Cristo, que en su vida pública realizará tantos milagros de curación, sanando a leprosos, curando a aquellos que tenían dolencias en su cuerpo. Los paralíticos andan, los mudos hablan, los sordos oyen, los ciegos ven. He aquí que está el reino de Dios entre vosotros. Esa salud que Cristo realiza en las almas a través del perdón de los pecados y la infusión de su gracia. Fijémonos que todo ello fruto de la amarga pasión, así como la mirra tiene esa amargura pero sana, y como muchas veces también los medicamentos que usamos, si bien tienen un sabor desagradable, son beneficiosos para el alma. La pasión de Cristo, que humanamente rechazamos por lo doloroso el sufrimiento que significa, ha venido a traernos el mayor bien nunca visto y que no tiene comparación, la salvación de nuestras almas. Esta mirra, con esa amargura que tiene, nos recuerda, por tanto, también la penitencia como camino de salvación. Sabemos que hay dos caminos para la santificación. Por un lado, la inocencia conservada de nuestro bautismo, si no cometemos pecado mortal ni pecado venial, y si tenemos la desgracia de ofender a Dios con nuestras malas acciones, incumpliendo sus mandamientos, no nos queda otro camino que recorrer que el camino de la penitencia. Penitencia que tiene también esa parte amarga, pero sin duda beneficiosa para nuestra alma, pues mediante nuestras renuncias, nuestros sacrificios, nuestras mortificaciones, adquirimos gracia ante Dios, se nos devuelve la salud de nuestra alma. Así la mirra, con su efecto medicinal, nos recuerda esa obra de misericordia, pues si Cristo es médico de las almas, todos aquellos que formamos parte de su cuerpo, también hemos de prolongar su acción salvadora, sanadora, y muy concretamente con esa obra de misericordia, de visitar, de cuidar, de atender a nuestros hermanos que están enfermos, con esa delicadeza. La mirra y esta obra de misericordia, de visitar a los enfermos, nos recuerda también ese sacramento concreto que Cristo quiso instituir para los enfermos, la extrema unción o la unción de los enfermos. Esa unción que, atestiguada por el apóstol Santiago, que los sacerdotes, que los presbíteros, si algún hermano está enfermo, les impongan las manos y le unjan con el óleo santo. Esa unción de los enfermos que es medio, sacramento, signo instituido por Cristo para dar la salud
si así conviene a nuestra salvación, y si no, para confortar nuestra alma ante la proximidad de la muerte. El segundo fin para el que se utilizaba la mirra, mezclada con diferentes aceites, era el de ser usada como perfume. Y así también lo vemos en el mismo Antiguo Testamento, donde Aarón y sus descendientes eran ungidos en el sacerdocio con aceites, con óleos y con mirra mezclada. Nos recuerda que Cristo nos obtuvo por su pasión, por su muerte, la gracia de la justificación, y que se nos da esta a través de los sacramentos. Aquella justificación que Cristo obtuvo de una vez para siempre en el Calvario se concreta en cada alma particular a lo largo de la historia de la Iglesia mediante la recepción de los sacramentos. Por eso, esta recepción frecuente de los sacramentos es el medio que tenemos, que Cristo nos ha dejado como medio ordinario para nuestra santificación. Muy concretamente, el sacramento de la penitencia y el sacramento de la Eucaristía. Uno nos borra los pecados, pero también aumenta en nosotros la gracia. En la Eucaristía es todo aumento de gracia que Cristo nos viene a dar, uniéndonos más a Él, uniéndonos a la Iglesia, inflamándonos en la caridad, y por medio de esa inflamación de la caridad en nosotros, haciendo desaparecer, borrando nuestros pecados veniales. Al contemplar este segundo efecto, este uso de la mirra como perfume, recordamos también esa misericordia, esa compasión que hemos de tener con las personas más débiles y particularmente con aquellos que se encuentran moribundos. Así también nos recuerdan la gran excelencia del sacerdote católico, como también la exigencia de la santidad que se le pide a cada sacerdote. En tercer lugar, la mirra se utilizaba para embalsamar los cuerpos una vez que eran enterrados. Lo vemos en la misma pasión del Señor. José de Arimatea y Nicodemo llevan aceites, perfumes y mirra para ungir el cuerpo del Señor. Las mismas mujeres, en la mañana de la resurrección, como tuvo que hacerse la sepultura muy aprisa, vuelven al sepulcro para hacer estas unciones propias del enterramiento. La mirra nos recuerda la pasión del Señor, la verdad de su encarnación, su naturaleza humana en su cuerpo y en su alma, de un Dios que es impasible, pero que en el misterio de la encarnación quiso hacerse pasible por cada uno de nosotros. Un Dios que no puede padecer, pero un Dios que encarnándose quiso asumir con nuestra carne nuestra propia debilidad y nuestra propia fragilidad, cargando sobre sí nuestro pecado, cargando sobre sí nuestros sufrimientos. Pero al mismo tiempo la mirra, si nos recuerda la pasión, nos recuerda también la esperanza de la resurrección. Recordemos que en el sentido religioso del hombre, en todas las religiones, desde que el hombre es hombre, el enterramiento siempre fue acompañado de diferentes ritos que manifestaban por lo menos una intuición, una creencia de que la muerte no era el final. Cuando se enterraban a los difuntos, se les acompañaban con víveres, se les realizaban todos estos ritos, es porque se creía que existía otra vida, si bien no era lógicamente la fe que a nosotros nos ha sido revelada por nuestro Señor Jesucristo acerca de la vida eterna y de la resurrección, pero era esa intuición, lógicamente, del conocimiento que nuestros primeros padres, antes del pecado, tuvieron por medio de la revelación de Dios. En este sentido, con Cristo ya no solamente una intuición, sino una verdad de fe, una certeza. Cristo ha resucitado y con su resurrección ha hecho posible también nuestra propia resurrección. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús en el Evangelio de San Juan, hablando con Marta ante la muerte de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá.
La mirra nos recuerda nuestra fragilidad y la condena a la que estamos llamados, que es la muerte, que es cada día de nuestra vida. Pero al mismo tiempo, la mirra nos eleva al pensamiento y a la verdad de una vida eterna que Dios nos promete y de una resurrección. Finalmente, al considerar estas cosas, pues nos acordamos de esas dos obras de misericordia, la de rezar por los difuntos y la obra de misericordia corporal de enterrar a los muertos, sobre todo también recordándolo hoy en nuestro tiempo donde se ha generalizado cada vez más la práctica de la incineración y esa costumbre de repartir esas cenizas por lugares de la naturaleza o quedarlas en las propias casas, siendo una costumbre contraria a la tradición de la Iglesia, que siempre ha hecho descansar a sus difuntos en el campo santo, en el cementerio, en la espera de la resurrección. Es una falta de respeto a nuestros seres queridos el esparcir esas cenizas por el campo, por los ríos o por los montes. Es una falta de respeto y manifiesta poca fe o por lo menos o incluso ninguna fe en la esperanza de la resurrección. Ofrezcamos también nosotros la mirra de nuestra fragilidad, de nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades, los achaques, los años, también por las pequeñas dificultades que tenemos, el mismo cansancio, el mismo sueño al que nos vemos obligados. Todo eso ofrezcámoslo como mirra al Señor, uniéndolo a su único sacrificio, y que Él lo purifique y nos sirva para nuestro bien y para la gloria de Dios. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.